Muy buenos días y bienvenidos un día más al webinar Más cerca del Instituto Aragonés de Fomento. En esta ocasión y dentro de los encuentros que tenemos con los distintos sectores económicos, hoy nos encontramos con el pequeño comercio, el comercio de Aragón, y contamos con representantes de las 3 provincias. Este es uno de los sectores que más castigados, puesto que ha tenido que estar cerrado por fuerza mayor en las últimas 8 semanas. Contamos también con la presencia de la directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, a quien le cedo la palabra para que presente a los participantes de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Buenos días. Bueno, antes de nada, saludar a todos los participantes y espero que gocéis, si me permitís que os tutee, de buena salud, que en este momento que estamos viviendo es una prioridad. Quiero agradecer, por supuesto, al IAF y a Pilar Molinero, su gerente, la invitación para poder participar en este foro, pero sobre todo agradecerle estos webinars que nos permiten compartir las experiencias, las soluciones o las buenas prácticas que cada día aporta cada uno de los invitados. Quiero también agradecer a todo el sector del comercio su labor en estas semanas, a los que fueron excepcionados tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463 y 465 y que han seguido prestando su servicio en la tienda física o a distancia, online, telefónico, incluso por catálogo, pero también aquellos que se van reincorporando paulatinamente a la actividad. Y quiero agradecerles la profesionalidad, el esfuerzo físico y psíquico que ha supuesto esta atención y que supone todavía, y la responsabilidad para con la sociedad. Muchas empresas del sector comercial fueron las primeras paralizadas tras la declaración del estado de alarma, pero incluso los que no fueron paralizados, con los cambios de hábitos en la vida y en el consumo, han visto que la facturación se reducía drásticamente. Por otra parte, otros establecimientos, como el de alimentación, han sido declarados sector esencial. Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad o la importancia de que haya una red básica de abastecimiento, que sobre todo en el territorio está conformada por un tejido de pymes, micropymes y autónomos con apoyo familiar, que prestan servicios en un territorio con muy baja demanda comercial. Por todo esto, creemos que el sector comercial es fundamental para la reactivación económica. Desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, creemos que es fundamental para la salida de la crisis el apoyo a los sectores que generan empleo y a los sectores productivos. No os engañaré si digo que la situación del comercio es una situación en este momento compleja y no existen soluciones simples para situaciones complejas. Debemos gestionar y ejecutar a corto plazo, pero pensando en el largo plazo, que lo que hagamos hoy sea útil y beneficioso para los tiempos venideros. Quiero resaltar la labor del tejido asociativo. Las asociaciones de comerciantes son la herramienta imprescindible para que las pymes de comercio alcancen economía de escala y puedan movilizar recursos suficientes para realizar acciones dirigidas a la mejora del entorno y también hacia sus clientes y consumidores potenciales. Desde la Dirección General de Comercio creemos que esta cooperación empresarial y también la colaboración público-privada son un vehículo para la mejora de la cultura empresarial del sector. Ya para terminar, deciros que, bueno, quiero recordar una reflexión, una afirmación de Charles Darwin, que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan a los cambios. Creo que en estos momentos esta afirmación es más cierta y más literal que nunca. Y ya quiero dar paso a Susana Lacostena, a José Antonio Puello y a Rodolfo Pangua, que son representantes muy importantes y muy valiosos del sector en toda la comunidad autónoma de Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, empiezo yo. Yo me presento otra vez. Soy Susana Lacostena y soy la presidenta de la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca. Entonces, voy a empezar dando unos datos, ¿vale? Para que nos pongamos en materia. En Huesca Capital estamos 790 establecimientos, ¿vale? Y en toda la provincia somos 4.000. Vale, en la provincia, entre autónomos y trabajadores, somos 18.000 puestos de trabajo, que tela marinera. Vale, datos del coronavirus. A fecha más o menos de abril del 2020, más de la mitad del comercio cerraron sus establecimientos. Sobre un 50% tuvo muchos problemas con suministros de proveedores.
Entre los que abrieron, la demanda disminuyó un 50%. Un 40% tendrán problemas de liquidez. Un 30% no creía poder acceder a los ICOs. Un 16% hizo despidos procedentes. Un 27% hizo ERTE de causa mayor. Un 25% hizo teletrabajo. Y el 88% de los ERTEs por causa mayor presentados en Aragón son de servicios, comercio y hostelería, que realmente son los más afectados. A ver, partiendo de esa base, ¿qué podríamos decir? Pues deberíamos, como peticiones generales, tenemos medidas económicas, medidas fiscales, laborales, luego cómo podemos hacer alguna campaña y luego ya los planes que tenemos, un plan de digitalización bastante importante. Vale, entre las medidas económicas que todo el mundo pide, que lo estamos pidiendo ya desde el principio, pues facilitar la liquidez inmediata para salvaguardar la supervivencia de muchas empresas. Es preciso favorecer las moratorias de préstamos hipotecarios de los locales de negocio. Prolongar la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos. Exigir los plazos de cumplimiento de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas. Y rebaja en las comisiones por el uso de tarjetas. Estas son unas cosas que ya desde el primer momento creo que todo comercio pequeño, porque como bien ha dicho Eva, es el que está en la primera línea y el peor que lo está pasando, necesitamos, porque como ella bien dice, somos muchos autónomos y vivimos de los de casa. Unas medidas fiscales que podrían ser, pues adaptar los impuestos que todas las administraciones a la nueva realidad económica y proceder a la suspensión, el aplazamiento y la reducción de la cuantía. Y a mí de lo más importante que me parece son las medidas laborales. Realmente son los ERTEs. Deberíamos suprimir el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Realmente ya sé que por ahora están hasta el 30 de junio los ERTEs, pero realmente al autónomo de a pie, una vez que abramos la tienda, ojalá vinieran los mismos que teníamos en febrero. Pero para que abramos la tienda con un poco de desahogo, podemos estar pues la autónoma y luego podemos ir cogiendo, que sería ideal durante 6 meses. Porque a lo mejor si los tenemos que coger en julio, los tenemos que echar a la calle, porque no podemos. Pero si lo hacemos durante meses, yo creo que es mucho más factible para todo el mundo. Como campañas, yo os quería, por ejemplo, comentar la campaña que estamos haciendo en Huesca. En Huesca estamos haciendo una campaña porque realmente tampoco podemos decir a todos los clientes o a todos los ciudadanos, no, tenéis que comprar en el pequeño comercio. No, queremos abogar por hemos dicho Huesca, activa tus sentidos. Es decir, los 5 sentidos, el olfato, a qué hueles cuando pasas por la calle del parque, el gusto, cuando te vas a deleitar de un plato bueno en el bar de al lado, el tacto de ese jersey bonito de la tienda favorita que te gusta, la vista, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre? Porque al final somos una familia, Huesca y todo el pequeño comercio, todos los barrios somos una familia, ¿vale? Entonces, no solamente es el comprar, solamente es la familia que hemos creado. Y entonces eso, queremos activar todos los sentidos. Es una campaña muy chula que si quieres os la pasaré, ¿vale? Porque cada ya lo diré, cada sentido va con una mano, el olfato de una nariz, o sea, es muy bonita y es muy llamativa. Está gustando mucho a mucha gente. Y el hashtag es Sentir Huesca, que es, la verdad es que ha gustado mucho. Vale, plan de digitalización. Vale, aquí tenemos, realmente es verdad que la tienda física debe pasar una plena evolución. El futuro pasa por transformarse en espacios interactivos que complementan la experiencia del uso del comercio electrónico y la tienda física, que por supuesto nunca nos podemos olvidar, siempre tenemos que estar. ¿Qué hemos visto en esta pandemia? Pues nos hemos dado cuenta que realmente si tuviéramos una visión de las tiendas, realmente de lo que tenemos en cada tienda, porque nosotros somos, los de Huesca somos de Huesca, entonces vamos a la tienda porque la conocemos, pero realmente no sabemos dentro qué hay. Entonces necesitamos un escaparate visual. Entonces, junto con el ayuntamiento, le hemos pedido a Alicia Pack, que tiene un marketing divertido, que es una buena profesional, que nos haga el primer diagnóstico. Entonces queremos ver cómo está el comercio realmente de la ciudad de Huesca. Vale, entonces tenemos datos bastante increíbles. El 74% de los comercios tienen de 1 a 3 empleados, ¿vale? Que eso ya es para tenerlo en cuenta. El 77% de su perfil de cliente es local y provincial, ¿vale? Ahí nos falta el autonómico y nos falta el español, pero tenemos local y provincial. Vale, más o menos en las formas de pago estamos bastante bien. El 50% utilizan ya Google Pay, Apple Pay, bueno. Pero lo más importante para mí, ¿vale? Y en lo que tenemos que poner más hincapié es que el 60% del comercio ostense tiene página web.
Pero de ese 60, solamente el 75% cambian su contenido rara vez o una vez al año. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tienen una página web, pero la tienen obsoleta. Es decir, un comerciante en su día, hace un año, hace dos, se ha gastado 1.000, 2.000, 3.000 euros en una página web para no utilizarla, ¿vale? Entonces, eso es lo más llamativo. ¿Qué quieren? ¿Qué piden todos los comerciantes? Sobre todo piden hacerles una estrategia y sobre todo que no saben llevarla, ¿vale? Porque realmente de todo el mundo que utiliza esa página web, el 50% lo hace realmente el comerciante. Y el comerciante, como todos sabemos, tenemos que coger el pedido, etiquetarlo, estar con el cliente. Entonces, al final no nos da tiempo. Y entonces necesitan algún webinar o que les demos, que venga, como estamos haciendo con el ayuntamiento, vamos a hacer un plan de digitalización importante con 3 líneas muy diferenciadas, ¿vale? Entonces, la primera es el diagnóstico, que a cada comercio le va a poner dónde está, ¿vale? Sabiendo dónde está, entonces ya le van a decir, bueno, pues tú necesitas más hincapié en la página web. Y desde allí, entonces hay 3 líneas, es el primero, que no tienen casi de nada, no se han metido ni en página web, ni tienen unas redes sociales estupendas, no. El segundo ya es que meterse en página web, hacer el primer intento en redes sociales, y el tercero ya es poner un e-commerce, poner ya un comercio electrónico, meternos en Amazon, en eBay, eso cada uno según donde esté, y por eso es muy importante este diagnóstico. Me queda en lo de la página web, y también es importante saber que el 73% no tiene comercio electrónico, ¿vale? Y el 23% que sí que lo tiene, solamente un 60%, bueno, el 60% no tiene ventas online, y del resto solamente tiene 5 al año, ¿vale? Es decir, es muy poco lo que se hace el comercio electrónico. Que nosotros abogamos, por supuesto, ya lo he dicho, por la tienda física, pero si tenemos un escaparate virtual bueno, muchísimo mejor, porque hemos visto esta pandemia. Si realmente el comercio ostense hubiera tenido un escaparate, a lo mejor hubiera hecho un poco más, porque realmente no ha habido mucha venta online en esta pandemia, según los datos que tengo yo, ¿vale? Ha bajado más o menos un 50%. Pero bueno, yo creo que realmente el comercio ostense es lo que necesita. Necesita un plan de digitalización estupendo. Y eso, del 88% es lo que me piden es que les hagamos cursos para que realmente ellos se den cuenta de dónde están y dónde quieren llegar. Vale, después de esto, para saber las tendencias que va a tener el comer tanto las empresas como los consumidores, también hay otra, aquí en los ostenses tenemos todos maravillosos, Loreto Bermúdez de Castro, que es otra chica que ha hecho también tiene marketing digital, y nos ha hecho una encuesta maravillosa, que es Huesca después del COVID, post-COVID, porque ella está en Huesca Suena, y en uno de los grupos vieron que solo se hablaba del miedo de cuando salimos. Bueno, sí saldremos, pero ¿qué haremos? ¿Pero por qué tienes miedo? Entonces ha hecho, bueno, que si queréis os la pasaré porque es súper entretenida. Fueron 531 encuestadores desde 20 a 80 años, ¿vale? Y les preguntaron eso. Y entonces les dijeron, ¿iría usted a un restaurante en las próximas semanas? Pues dijeron que el 47 sí, pero el 43 no. Y a la barra del bar, el 41 sí y el 49 no. A una terraza, el 75 sí, el 17 no. Para reunirse con amigos, en casa, el 50. En un bar, el 25, pero con terraza, ¿vale? Y lo más impresionante y lo que más a mí me ha gustado, me decían, ¿ir al cine? El 48 no y el 27 sí. Y lo más interesante, que ya llegaré, espera que me lío, es ¿a dónde iría? ¿A qué lugares iría en las próximas semanas? El 80,4% iría al pequeño comercio. Ole, ¿vale? Es decir, estamos ahora mismo, la tendencia del consumidor somos nosotros. Yo creo que tenemos ahora la herramienta para sacar adelante este comercio. Porque al final se han dado cuenta que también de ese 50% que estaba abierto le hemos dado un servicio estupendo. Realmente desde la asociación también hemos dado, a través de la Asociación contra el Cáncer, hemos hecho unos voluntarios para que llevaran comida a casa para la gente que no podía salir, porque ya sabéis que como no hemos podido salir, eso la gente lo ha agradecido muchísimo. Y eso es una cosa que a lo mejor durante el tiempo lo vamos a seguir haciendo, porque creo que es una labor buenísima. Entonces, ¿qué sabemos de las tendencias del consumidor? Bueno, pues según se ve, se va a reducir mucho los desplazamientos, ¿vale? Y aumentará la proximidad. Entonces, la proximidad es lo que nos atañe a nosotros. Y muy ligada a la proximidad, ¿qué es? La fidelidad. Porque ahora, antes ibas a las 8, a 9 tiendas, a 2, a 3. Bueno, pues ahora dicen que se va a reducir muchísimo los sitios donde entras.
se van a reducir a 1 o 2. Esa es nuestra oportunidad. También se reduce el tiempo. Y entonces lo que necesitamos nosotros es cuidar mucho la fase previsita. Es decir, la tenemos que hacer una atención rápida y a distancia, pero buena, que al final somos lo que sabemos. Porque realmente el comerciante sabe quién es su cliente, porque lo conoce. Entonces lo tenemos muy fácil. Lo tienen más difícil las grandes marcas porque a lo mejor tú ves en online, pero no estás al pie del cañón y no sabes quién te está comprando. Se acelerará, como he dicho, la digitalización. No creemos que la posibilidad de que ceda a la parte física, pero la tenemos que tener muy en cuenta. Y el consumo desenfrenado se va a ver totalmente lejano y vamos a vivir un refuerzo de las relaciones afectivas. Es decir, el feedback es lo que ahora mismo es lo que el cliente creo que va a pedir. Y luego las tendencias de las empresas, pues realmente lo que ellos creo que se enfrentan ahora mismo es a un fenómeno vivo y en cambio constante. Las marcas tendrán que aumentar su capacidad de transformación y de adaptación, no solo de sus estrategias, sino en ocasiones incluso en los modelos de negocio. La comunicación tiene que ser basada en la autenticidad y en la transparencia. Y hoy más que nunca las marcas ¿quién somos? Somos las personas. Realmente cuando van a una tienda, a un comercio ostense, eres Susana, eres Vicky, eres Gema, ¿vale? No es la marca, realmente sabes a dónde vas. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer mucha publicidad. Y las principales causas de la mortalidad del retail físico serán la falta de pulmón, porque realmente tenemos que tener ese pulmón, y el no cambio de mentalidad. Eso es lo que creo yo que es lo más importante. ¿Qué tal? Yo creo que ya he acabado. ¿Qué os ha parecido? ¿He ido rápida? ¿No he ido rápida? Es importante, yo creo que es muy importante la digitalización ahora mismo. Tanto tener un e-commerce como tener una gente preparada, sabiendo de qué va y al final dándonos cuenta dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque hay mucha gente que abre un comercio y lo abre y no, tiene que saber dónde está, hacer un estudio de mercado y tener gente detrás muy profesional. Ya he acabado. Muchas gracias, Susana. Seguimos entonces con Teruel, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias por permitirme participar en este webinar y poder aportar un poco la visión que tenemos desde Teruel. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Sí. Muy bien. Voy a compartir un PowerPoint para ayudarme un poco en la presentación, que lo tengo aquí. Vamos a ver. Vale, perfecto. Muy bien, yo voy a ir analizando un poco la situación actual desde lo más básico, ¿no? Para nosotros, realmente, ¿qué es el comercio, ¿no? El comercio realmente es un lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, donde se encuentra gente que quiere adquirir algo y otros que lo quieren vender, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues lo que nos ha pasado es que este virus nos ha separado y nos está cambiando un poco la estructura que teníamos establecida hasta ahora, ¿no? Esto, sin duda, nos obliga a hacer un replanteamiento del modelo de negocio que teníamos, a repensar todo. Algo que ya estábamos obligados a hacer, pues yo creo ahora que se viene acelerado, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, esto es casi prácticamente un análisis de Porter, ¿no? Es los factores externos, que son los económicos, los sociales, los legales y los tecnológicos. Desde este punto de vista, pues como digo, tiene cada cual que averiguar qué es aquello que le hacía especial, por qué le compraban a él y no a otros. Esas preguntas hay que hacérselas ahora más que nunca y saber y volver a encontrar esos valores que realmente son diferenciales, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿cómo nos hemos encontrado la demanda ahora? Pues hemos encontrado a gente más empobrecida, gente que se ha visto afectada por ERTEs, por disminuciones de jornada y en definitiva es gente que le cuesta mucho más ahora acceder al consumo. Y desde el punto de vista de la oferta, pues pasa algo parecido. Los comercios hemos ido gestionando, ayudando a poder recortar los gastos fijos. La mayor parte se han recortado muchos, pero evidentemente ha habido otros que han continuado y los ingresos prácticamente han sido cero, salvo los que hayan podido vender online. Bueno, no me he presentado, yo soy Rodolfo Pangual, gerente de los comerciantes del Centro Histórico de Teruel, que lo he dado por hecho, disculpad. O sea, yo no tengo un comercio propio, yo lo que hago es trabajar por una asociación, una zona comercial urbana, pues para hacerle más rentables sus negocios y bueno, pues nuestra misión es seguir levantando la persiana cada día, algo que todos sabemos ahora mismo que lo vamos a tener un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ante esta situación en la cual la oferta y la demanda va a estar más difícil que se encuentren, nosotros en Teruel, una de las primeras medidas que hemos hecho es la emisión de unos bonos.
hemos cogido 15.000 euros de fondos propios y hemos emitido este tipo de bonos. ¿Por qué este tipo de bonos? O sea, nosotros sí que pedimos mucha ayuda a la administración. La emisión de estos bonos se los hemos pedido a todas las administraciones públicas a las cuales podemos llegar. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que las ayudas directas que nos tiene que dar la administración son muy necesarias, son imprescindibles, pero creemos que no son suficientes. Creemos que alguien se tiene que encargar de volver a hacer que se encuentren la oferta y la demanda. Es muy importante porque si a un establecimiento le puede ganar 800, 1.000 euros está bien, pero eso no le va a salvar. Esto es un poco el proverbio que decía, no me des peces, enséñame a pescar. Tenemos que volver a reactivar nuevos sistemas en los cuales aprendamos a pescar de nuevo, ¿no? Entonces, este tipo de bonos que he dicho había 3, hay unos bonos que son los bonos bonificados. En este caso, el cliente paga por un bono 40 euros y se lleva 50. Las imágenes de los vídeos no dejan ver el porcentaje de descuento, pero esto es un 20% de descuento. Hay otro tipo de bonos que le llamamos los bonos aliento. En estos bonos, el cliente paga 50 y se lleva 50, es decir, no tiene ningún descuento por ellos. Y hay otro tipo de bonos, que son unos bonos solidarios, en los cuales están dirigidos a la gente que peor lo está pasando desde el punto de vista económico, que más dificultades va a tener para acceder al consumo, en los cuales paga 10 y se lleva 50. Es decir, le estamos abaratando el coste de la vida un 80%. Los bonos solidarios no se pueden solicitar, se hacen a través de las páginas del ayuntamiento, son ellos los que desde Servicios Sociales nos van a decir qué personas son las que necesitan esas ayudas. En cuanto a los bonos bonificados y los bonos aliento, nosotros hemos ejecutado ya una página web donde lo tenemos todo trazado tecnológicamente, la gente solicita los bonos de forma digital, tenemos toda la trazabilidad, a la hora de canjearlos es muy fácil porque simplemente hay que ir al comercio y facilitar el DNI. Esto prácticamente lo vamos a habilitar ahora ya. Como siempre que alguien innova en estas cosas, pues tiene dificultades. Me hubiera gustado tenerlo desarrollado todo el lunes, pero no fue posible. Entonces, ya a partir de hoy prácticamente ya se van a poder canjear los bonos. ¿Realmente quién gana con esta emisión de bonos? Pues gana el cliente. ¿Por qué? Porque le estamos abaratando el precio de la vida y poder acceder mejor como hacía antes al consumo. Gana el comercio porque puede mantenerlo abierto y puede mantener a los trabajadores y seguir generando empleo. Pero no nos olvidemos que también ganan las administraciones. ¿Por qué ganan las administraciones? Porque este apoyo al consumo es local. Y con impuestos locales, pues al final lo que nos permite tener es unos servicios públicos más fuertes y más músculo para poder afrontar pues, situaciones, no voy a decir como esta, porque esta nos ha superado prácticamente, bueno, seguramente a todos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que estamos realmente es en un modelo que ganamos todos y sobre todo es importante plantearnos un nuevo modelo menos expuesto a una globalización que se ha demostrado que nos están favoreciendo a todos, que cada día que alguien compramos en las grandes distribuidoras online nos estamos haciendo más pobres y que realmente necesitamos ir hacia un modelo, hacia lo cercano, hacia lo próximo, es más justo, un reparto más justo de la riqueza y sobre todo también es más sostenible. Para la campaña lo que hicimos fue un vídeo de lanzamiento, lo pongo que dura, es muy breve. Tratábamos un poco de estimular a la gente, ¿no? Son bonos de ayuda mutua. A ver, una de las razones, una de las primeras conclusiones que hemos sacado de esta emisión de bonos, en la cual para nosotros es una de las acciones estrella, por todo lo que he dicho anteriormente, es que tenemos que tener esperanza en la sociedad aragonesa. Y os digo esto porque el 52% de los bonos que se han comprado, a pesar de que mucha gente ha podido pensar que los bonos aliento la gente no ganaba nada y no iba a comprarlos, pues el 52% del importe de lo que llevamos hasta ahora, la gente ha preferido, a la hora de hacer un clic, simplemente, si conseguir un 10%, un 20% de descuento en la compra, o poder renunciar a ella para dar apoyo a los comerciantes, ha decidido apoyar a los comerciantes. Yo creo que esto es uno de los pilares en los cuales tenemos que basarnos para entender y tener esperanza en que realmente podemos salir de esto. Podemos salir de esto porque la sociedad aragonesa es realmente muy solidaria. Y para mí realmente se reconoce un reconocimiento y un aplauso, porque yo día a día, cuando iba midiendo cómo se estaba produciendo esta solicitud, no salía mi asombro y mi sorpresa como muchísimos establecimientos, la mayoría de ellos, los bonos
de aliento superaban a los bonos en los cuales tenían los descuentos. Como estábamos haciendo este planteamiento de los factores económicos o los factores legales, realmente estamos en una situación muy compleja porque nuestro valor realmente diferencial de los establecimientos estaba basado en la experiencia de compra. La experiencia de compra basada en el contacto, en las emociones, algo que ahora es muy difícil de mantener porque vamos a llegar a un comercio con una mascarilla, ponte el gel, límpiate los zapatos, mucha menos gente. Es muchísimo más complicado mantener nuestra experiencia de compra, con lo cual hay que ser realmente ahora mismo exquisitos con esto, con el don de la palabra, con la comunicación no verbal, con la empatía. Ahí tenemos que ser realmente muy avispados para hacerlo bien, ¿no? Otra de las factores legales fue el tema de la venta con cita previa. Esto nos sorprendió a todos. Nosotros directamente llamamos a nuestro informático y le dijimos que, por favor, que nos habilitara un sistema de cita previa, ¿no? Rápidamente sacamos 4 servicios para decirle al cliente que se lo queríamos poner más fácil. Entonces, a través de nuestra web es muy fácil pedir una cita previa en cualquiera de nuestros establecimientos asociados. Otro factor importante ahora, desde el punto de vista legal, que nos condiciona es que no se pueden hacer rebajas ni promociones, con la que tenemos ahora mismo a debate a nivel nacional con este tema, ¿no? Pero realmente, si no puedes hacer rebajas y promociones, aquí hago también otro apunte, que los bonos es un buen sistema, porque no es una rebaja, no es una promoción y no permite un aforo masivo de la gente a los comercios, porque el bono se puede solicitar y se puede gastar, en nuestro caso, hasta el 31 de diciembre, con lo cual solventa ese problema que planteaba el gobierno con el tema de la afluencia masiva. Otros factores importantes son los factores sociales. A pesar de las medidas de seguridad que son obligatorias, el cliente ahora va a ser un cliente cauteloso. Va a haber mucha gente con problemas porque pertenecen a un sector de riesgo. Y nosotros vamos a seguir manteniendo el servicio de citas previas porque hay gente que lo está utilizando, porque quiere ir a la tienda, pero quiere ir a primera hora, cuando está más limpia. Y el cliente va a valorar mucho las medidas de seguridad, más allá incluso de las impuestas legalmente. Es importante transmitir eso para que tú vuelvas a ganarte la confianza de tu cliente. El cliente va a ir menos a la tienda, pero cuando vaya va a gastar más, ya lo estamos viendo. Nuestro sistema de fidelización, el Big Data que analizamos, ya podemos decir que se ha incrementado en torno a un 25% el ticket medio, pero tengo asociados que me han dicho que han duplicado el ticket medio de venta durante estos días. O sea que eso es otro factor muy importante. Va a ir menos, pero va a gastar más. Tienes que trabajar muy bien el punto de venta para hacer que se eleve el ticket medio de compra. Todas estas conclusiones que estoy sacando, la mayoría están sacadas de Abas Media Group, que es una de las consultoras que para mí mejor está trabajando en el confinamiento las encuestas, ¿no? El comercio, las encuestas lo que dicen es que seguirá confiando en el comercio de proximidad y va a buscar más productos nacionales. Esto es una oportunidad que tenemos que seguir explotando. Crece significativamente la intención de ahorrar más, lo que decíamos con los factores económicos, va a tener más dificultad de acceder al consumo y muestra mayor predisposición hacia las marcas y a las compañías que han colaborado en la crisis. Nosotros, a nivel individual, y muchos de nuestros establecimientos han donado productos que tenían el almacén de desinfección, han donado productos para hacer pantallas, para hacer mascarillas. Nosotros hemos colaborado y hemos visto una generosidad increíble, porque ante una colaboración nuestra nos volvía otra vez con otra mayor. Yo llamaba a una empresa, colaborábamos con unos voluntarios para hacer mascarillas, llamo a una empresa para contratar para los repartos y me dice que no, que los repartos lo va a hacer ella. Donamos 3 máquinas impresoras 3D a un grupo que son los Corona Makers, los que hacen las pantallas, y después, a las semanas, nos dijeron también si nosotros queríamos pantallas para cuando abramos los comercios. Pues encantados, ¿no? O sea, que al final llegan tiempos de ser muy solidario porque realmente eso luego te vuelve, ¿no? En los factores tecnológicos podría estar prácticamente 2 días hablando de esto, así que tampoco voy a detenerme mucho, ¿no? Simplemente 2 datos de Abas Media Group también, que dice que el 72% de la gente ha comprado online en la cuarentena y que de ellos el 60% son categorías que nunca antes lo había hecho. Y también otro dato que se maneja por ahí es que un 15% de la población mayor ha accedido al consumo, es decir, consumo online. Con lo cual, esto nos está haciendo realmente agilizar y acelerar todo el tema del procesamiento de los procedimientos digitales que tenemos. Ahí se nos ocurrió poner en marcha otro servicio que les hemos llamado el Personal Shopper WhatsApp Teruel, porque utilizar el WhatsApp es realmente nuevas tecnologías. Esto ya intentamos hacerlo físicamente hace 10 años, pero no nos acaba de funcionar, es muy complejo por distintas razones, no voy a entrar ahora. Pero bueno, viví durante esta cuarentena que la gente conocida me llamaba para decirme: Rodolfo, quiero apoyar al pequeño, quiero comprar aquí, ¿cómo lo hago? ¿Dónde puedo encontrar este producto? Y dije, bueno, pues si me están preguntando a mí, ¿por qué no abro esto para que lo puedan preguntar a todo el mundo? Entonces creamos este servicio del Personal WhatsApp Teruel. Es un WhatsApp que tenemos, que ya utilizamos para hacer los concursos que hacemos durante los últimos 2 años. Es un WhatsApp que ya tienen miles de personas en Teruel. Entonces, la gente ahí nos pregunta lo que quiera, hasta qué hora está abierto un establecimiento, dónde puedo encontrar este servicio, qué me aconsejas para no sé qué. Nosotros le derivamos la consulta
con los asociados nuestros que creemos que cubren esa necesidad. Esto también les hemos pedido a nuestros asociados que ellos mismos den sus móviles personales para hacer ese tipo de atención. Y ya esto ha llegado incluso a derivar en un nuevo canal de venta, que es la videollamada de WhatsApp. Os voy a poner otro ejemplo ahora de un asociado nuestro, de cómo ofrece este servicio para... Perdonad. Vuelvo a la pantalla. No sé si tenéis activado el audio, pero el audio es para estudiarlo de verdad, ¿eh? O sea, le da el tratamiento que le da en tienda, pero con las nuevas tecnologías. La conoce, sabe lo que le gusta, le dice como tú no puedes salir de casa, se preocupa por ella. Es decir, ese servicio lo tenemos que ser tremendamente exquisitos ahora con el servicio al cliente. Y las nuevas tecnologías, eso es un nuevo canal y tenemos que saber utilizarlos. El escenario es diferente y nos tenemos que saber adaptar. Además de esos servicios de cita previa y el WhatsApp, fortalecimos el servicio de reparto a domicilio porque el tema del delivery estaba claramente demandado. Negociamos unas condiciones con una empresa de Teruel y hemos conseguido unos precios que yo creo que son muy asequibles. Por 2,95 te lo llevan en Teruel y a 90 kilómetros por 3,85 en la provincia de Teruel, con lo cual son servicios muy buenos. Y otro servicio a tener en cuenta que pusimos en marcha, que fortalecimos, porque esto ya está, es el servicio de financiación de compras. Ahora mucha gente no, pero habrá gente la cual quizás hacer un desembolso de 200 euros, pues le puede suponer un esfuerzo, pero no durante 10 meses 20 euros al mes. Entonces hay muchos establecimientos que ya trabajan muy bien la financiación, que nosotros llevamos años insistiendo a los nuestros que lo hicieran y ahora pues todos aquellos que lo han trabajado pues tienen esa ventaja, ¿no? Realmente todos estos servicios se pueden encontrar en nuestra web, lo pueden filtrar y así saber quién ofrece cita previa, quién hace el WhatsApp, quién hace el reparto a domicilio, quién hace la financiación de compras. En cuanto a las propuestas, porque esto en esta presentación había que hablar un poco de la situación que entendíamos, qué habíamos hecho y un poco propuestas, ¿no? Evidentemente nosotros hablamos de una inversión clara en digitalización, esto hay que hacerlo sí o sí, y aquí puede estar abierto desde el punto de vista privado con fondos propios de cada uno o lo lanzamos como propuestas para que la administración realmente las recoja, que sabemos que es así, que todo el mundo está trabajando en acelerar la digitalización del comercio. También lo ha dicho la compañera, la financiación es clave, y la financiación es clave, ha sido clave, va a ser clave, porque no todo el mundo ha calculado bien los ICOs y va a seguir haciendo falta financiación, porque hay muchos economistas donde dicen que este es un factor clave, la financiación, para salir de aquí ahora mismo. La fidelización, nosotros tenemos una estrategia basada llevamos ya 10 años, un sistema de fidelización con 20.800 clientes, 7,5 millones de euros anuales de facturación, un Big Data bestial, somos el mayor medio de comunicación porque hoy en día nos permite, a pesar del confinamiento y el aislamiento, seguir teniendo contacto con nuestros clientes. Somos partidarios de la emisión de bonos, evidentemente nosotros lo hemos hecho, hemos sacado 15.000 euros de nuestros recursos propios porque entendemos que es muy importante. La verdad es que no conocemos ninguna asociación porque estas experiencias están hechas en muchísimos sitios, ¿no? Pero nosotros hemos pedido a todas las administraciones, como digo, que esto se haga. No inventamos nada nuevo, esto lo hacen muchísimos compañeros. En Soria, pues el Ayuntamiento ha puesto 200.000 euros, en Oteniente 500.000. El País Vasco se está planteando un proyecto salvaje porque ellos llevan ya 7 u 8 años haciéndolo esto. Desde el Gobierno vasco, con las diputaciones provinciales, con las capitales de provincia, muchos municipios, muchos ayuntamientos también lo están planificando y ejecutando ya, porque ya los han sacado. Para nosotros es clave la responsabilidad social corporativa. Ya lo están diciendo también muchas de las encuestas, que el cliente está valorando mucho ese comportamiento social, quién está colaborando, qué marcas están colaborando con la sociedad. Otro aspecto importantísimo para mí es esa adaptación, esa flexibilidad. Hay que ser rápidos, nos van a generar muchísimas oportunidades. Y esto hay que saber también medir dónde te metes. Os he puesto el ejemplo de citas previas. Sale en 48 horas al informático y que lo tenga ya preparado. Claro, nuestra inversión era muy poca. Hay que tener cuidado. Yo no sé ahora mismo todo el tema de las máquinas de ozono, con lo que hemos vivido, todos los que estamos trabajando en esto, si hay alguien que se haya arriesgado
y se ha comprado 200 máquinas de ozono, pues ahora no sé qué va a hacer, porque no está claro que sean buenas. Igual luego sí y se forra, pero igual no y se arruina. Es decir, hay que ser cauto, pero hay que ser muy rápido también. Y para nosotros una de las premisas claras es el trabajo colaborativo. No entendemos el trabajo individual, no creemos que la gente vaya a conseguir algo por sí solo. Siempre hemos defendido una palabra que nos encanta, que es la competencia, cooperar para competir, ¿no? Entender a que tienes al lado como un colaborador tuyo. Esto es algo que ya decía Kennedy, ¿no? No pienses en lo que los demás pueden hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por los demás. Nos toca mucho tiempo de esto, muchísimo tiempo de esto. Y ya por último hay que avanzar y no dejar escapar ese sentimiento que tenemos ahora en la sociedad. La gente nos quiere apoyar, quiere comprar en el comercio local. Entonces lo tenemos que seguir enamorando, alejándonos de la pena. O sea, no podemos dar pena, tenemos que ser listos. Pero ese mensaje, que la gente se sienta orgullosa de ese sentimiento, ¿no? Esto es una imagen de una campaña que hicimos en Teruel de héroes, donde a la gente le decíamos que si los superhéroes salvan las ciudades, el comercio es ciudad, quien compra en el comercio para nosotros es un superhéroe, ¿no? Y ya, con esto he acabado, así que muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Rodolfo. El audio de los vídeos no se ha escuchado y el segundo vídeo no lo hemos podido ver, pero entiendo que aquellos que estén interesados en estas iniciativas se pueden poner en contacto con vosotros en la asociación y les facilitaréis los datos. Perfecto. Encantado. Pues muchas gracias y damos paso ahora a José Antonio Puello, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. Cuando quieras, José Antonio. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos por vuestro siempre escaso tiempo que tenemos en el comercio. Por supuesto, dar las gracias a los organizadores por organizar este encuentro virtual. Decir en primer lugar que me he sorprendido gratamente por las encuestas que se han hecho desde Huesca, me han parecido muy interesantes, y también por todas las iniciativas que han salido de la ciudad y de la provincia de Teruel. En este caso me he puesto más como escuchante que como ponente. Se puede aprender y por supuesto se aprende muy mucho de todas las otras experiencias que se hacen a lo largo de todo el comercio de Aragón. En primer lugar, decir que este año 2020 comenzó con un moderado aumento en las ventas en el comercio de proximidad. Ya a principios de marzo se notó que se bajaba porque había un miedo por parte del consumidor a acudir a los establecimientos, había menos gente por la calle. A partir del 14 de marzo, como todos sabemos, hubo mucho comercio, las 2/3 partes que fuimos confinados y no pudimos ni siquiera abrir los establecimientos. Yo creo que esta es la primera medida que tomó el Gobierno central y que también tendría que haber venido acompañada de una serie de medidas paliativas para lo que eran los efectos económicos de este cierre patronal impuesto por el Gobierno central, pero que evidentemente se hacía en aras a preservar la salud de todos los españoles, pero que iba a impactar muy fuertemente en la salud de nuestras economías, ¿no? Bien, yo quisiera también, por completar lo que se ha dicho en Huesca y en Teruel, pues ser un poco crítico con el Gobierno central. El Gobierno central, la verdad es que yo creo que no está tomando las medidas oportunas en lo que al comercio y a las empresas se refiere. Ayer teníamos unas declaraciones sobre qué podían hacer los turistas cuando venían a España, estar 15 días en una habitación, 14 días. La prohibición de no despidos también es una cosa que nos aterra a cualquier empresario, que no podamos despedir a una persona que de buena fe la hemos contratado, pero que la tenemos que prescindir de ella. Pero me bajo al plano autonómico. En el plano autonómico, la verdad es que yo a la DGA sí que le pediría coordinación para todo lo que es la digitalización. Mirad, tanto en Zaragoza, como he comprobado ahora en estas conversaciones, Huesca y Teruel, hay muchas poblaciones, y aquí en Aragón tenemos más de 700 poblaciones, más de entidades locales, más de 700. Yo creo que haría bien la Comunidad Autónoma de Aragón, el departamento correspondiente, está aquí Eva, en coordinar todos estos esfuerzos de digitalización. Habrá ayuntamientos como el de Zaragoza que podrán hacerlo, pero habrá pequeños pueblecitos, pequeñas localidades que no lo podrán hacer. Yo creo que sería bueno sumar esfuerzos, sumar recursos para que cueste menos digitalizar a los comercios en cómputo global en toda la comunidad autónoma de Aragón. Yo creo que esto es una primera medida. Hablaban también mis compañeros de Huesca y de Teruel de la financiación. La financiación, el crédito ICO, como todos sabemos, está funcionando, está dirigiéndose hacia quien tiene que dirigirse, pero sí que es cierto, y no digo nada nuevo, que hay una serie de abusos por parte de las entidades financieras. Pues bien, aquí la DGA también lo que podría hacer es controlar estos gastos de apertura, formalización, seguros de vida, impuestos a los titulares de estos créditos,
para que de alguna manera los controle e incluso los satisfaga la Comunidad Autónoma de Aragón si tiene disponibilidad presupuestaria. Lo digo porque una cosa es tener el crédito a nuestra disposición y otra cosa es lo que luego hagan las entidades financieras con las condiciones en las que se prestan esos créditos. Por tanto, tal y como se sucedía en épocas pretéritas, que cuando se concedía un crédito, parte de los intereses o parte de los gastos de formalización, en todo o en parte, lo pagaba el departamento correspondiente del Gobierno de Aragón, pues ahora también se podría hacer que el solo hecho de que lo haga ya va a hacer controlar al sector financiero para que no abuse en lo que son la concesión de créditos vía comisiones, seguros de vida extraordinarios que quieren cobrar. Yo creo también que aquí en Aragón tenemos una oportunidad y es la gran extensión de territorio que tenemos. Hay una gran cantidad de turismo rural. Yo creo que el turismo tiene que funcionar, no diré como otros años, pero mejor que en otras comunidades autónomas. Tenemos que poner en valor que tenemos mucho territorio, mucho turismo rural, que ese turismo rural evidentemente no genera tanto riesgo de contagio como puede propagarse o puede obtenerse en otras zonas turísticas más aglomeradas, y yo creo que esto, por supuesto, hay que ponerlo en valor. Como también hay que poner en valor esos pequeños establecimientos que han estado al pie del cañón durante toda esta crisis de la COVID-19, dando un servicio imprescindible. Ahora se ha notado más que nunca lo imprescindible que es el comercio, dando ese servicio a estas pequeñas poblaciones, a estas poblaciones envejecidas, donde la digitalización que he citado antes, pues la verdad es que ha llegado muy tarde para las vidas de estas personas que rozan los 80 y a veces los 90 años. Por tanto, estas personas ni por digitalización ni tampoco por medios de locomoción pueden acceder ni a las ventas virtuales ni a las ventas en otros centros o en otros formatos comerciales más grandes, ¿verdad? Los planes Renove. En la última reunión que tuvimos con Eva se hablaba por parte de uno de los asociados, de los compañeros de Huesca más precisamente, de establecer planes Renove. A ver, el plan Renove, de acuerdo que sí que es cierto de que proviene de unos fondos del Gobierno central para la eficiencia energética de muchos electrodomésticos, pero llámese Renove o llámese Renueva, como se quiera llamar, hay que hacer planes para relanzar el consumo. Y uno de esos planes tiene que ser también el Renove de muebles de cocina, de otros tipos de productos, porque muchas veces muchos comerciantes ven como sí que hay algún plan Renove cada vez más escaso para electrodomésticos y para vehículos también, pero no existen en sus subsectores específicos una serie de apoyos o una serie de subvenciones o de presupuestos para ese sector específico, en el cual pues también están las ventas alicaídas y de alguna manera pues tendrían que revitalizarse. Por tanto, llámese Renoves, llámese como se quiera llamar, pero hay que darle un impulso. Estos impulsos también se ha hablado antes de hacer pues campañas de promoción, campañas de sensibilización. Es cierto, hay que hacer campañas de promoción y de sensibilización. Y como se decía antes por parte de Teruel, estamos en un momento histórico, el consumidor está muy sensibilizado. Yo creo que es el momento de que le digamos a ese consumidor que con esos 50 euros, con esa tarjeta de crédito, ¿dónde tiene que ir a gastar el dinero? No es que le tengamos que imponer nada, pero hay que hacerle ver que invertir en proximidad es invertir también en su propia calidad de vida, que invertir en el próximo, pues sí que es cierto de que le va a revertir en un futuro no muy lejano y que nos tenemos que apoyar entre todos. Se podía aplicar lo mismo a lo que he dicho anteriormente del turismo rural. Hagamos una campaña de atracción para que el resto de España venga aquí. Hay algunas otras comunidades que no voy a nombrar, donde ya mucha gente se ha negado incluso a hacer turismo por otros motivos que no tengo por qué entrar. Pero aquí en Aragón caemos bien, caemos simpáticos. Somos cofundadores del gran reino que es España, ¿verdad? Los bonos de Teruel me han sorprendido gratamente. Felicidades, Rodolfo Pangua. Me parece muy buena idea. Nosotros lo llamábamos también tickets. Insisto, Eva, yo creo que aquí si el gobierno de Aragón puede establecer una fórmula de pago dentro de todos estos presupuestos que está manejando para que muchos ciudadanos se hagan acopio de estos tickets o bonos y puedan ir a los establecimientos comerciales, fijaros que, como decía Rodolfo, y me ha sorprendido el dato, y felicitaciones a Rodolfo, el que haya bonos solidarios que no cuesten nada a nadie, pues hombre, es una idea fantástica. Yo, insisto, me he sorprendido, pues oiga, háganse extensivos, páguense con esos bonos que no pierde ni la comunidad autónoma, ni tampoco el comercio, ni nadie, y eso pues va a favorecer el comercio de proximidad y nos va a favorecer a todos. Y de paso también digo una cosa, vais a ganar 2 o 3 meses de financiación entre que ese bono se canjea o no se canjea, etcétera, etcétera, y alguno que se perderá por el camino. Resumiendo, tenemos una situación económica, todos los que somos los empresarios del comercio, servicios, pues muy delicada.
las administraciones públicas, yo he hablado con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Ayuntamiento de Calatayud. El Ayuntamiento de Zaragoza dice, estamos en una situación económica paupérrima. Pues lo entiendo, pero ¿cómo están nuestras cuentas de resultados, las de los comerciantes y la de los empresarios en general? Pues están tan paupérrimas o más como la cuenta más pobre de cualquier administración pública. En estos momentos es cuando se precisan medidas de ayuda. Tenemos también a la Diputación Provincial, que yo creo que aquí tampoco le he oído decir nada. Hay muchos ayuntamientos de los 700 y pico que tiene Aragón que tienen superávit presupuestario. Yo creo que ese superávit presupuestario hay que pedir entre todos que se aplique para vencer todos los efectos perversos, económicamente hablando, que estamos padeciendo tanto consumidores como comerciantes y empresarios en general. Hay que aplicar esos fondos que están ahí ociosos para revertir esta situación que, insisto, va a ser muy grave. Ayuntamientos como el de Calatayud están por la labor, tienen, por ejemplo, disponibilidad presupuestaria porque han tenido superávit y han hecho una buena gestión en estos últimos años, pero es que hay otros muchos a lo largo de la Comunidad Autónoma de Aragón, algunos de ellos sí que es cierto que sin ningún tipo de comercio, pero pueden tener una disponibilidad presupuestaria mayor que la que tienen otros ayuntamientos más endeudados. Por parte de nuestra federación, de la Federación de Empresarios de Comercio, de ECOS, de Zaragoza, hemos hecho mucha información, ha habido mucha confusión con los reales decretos, hemos hecho también nuestra labor dentro de la responsabilidad social corporativa, hemos colaborado con lavanderías, con batas, con una serie de actuaciones en pro de la sociedad, porque como muy bien se decía, dale a la sociedad que luego te devolverá. Hay que ser proactivos, hay que ser imaginativos. Ventas por WhatsApp se han hecho aquí en Zaragoza. Hemos tenido algún problema a la hora de desplazarnos a llevar productos a los domicilios desde nuestros establecimientos. Se habló con la policía local, por lo menos con la de Zaragoza, se corrigieron esas cosas. Hemos agudizado el ingenio. La digitalización nos llegó algo tarde, no tuvimos tiempo de prepararnos muchos de los que estábamos en el sector del comercio, muchos ya estaban en redes, pero otros evidentemente no tenían implementadas las medidas para vender, pero a marchas forzadas, a partir del 14 de marzo, muchos de ellos también hicieron ventas digitales, ventas a distancia. En resumen, resumiendo, en decir que hasta que no se resuelva la situación sanitaria, aquí no habrá confianza en el consumidor, no habrá recuperación económica, por tanto. Decir, y digo en voz alta, tenemos que ser extremadamente cuidadosos, tanto los comerciantes como los consumidores, para extremar las medidas de seguridad e higiene en nuestros procesos de venta. Nada más lamentable que tengamos algún desastroso incidente que contagie a varios clientes, que esto haría caer nuestro sector y haría caer también nuestra credibilidad y, por supuesto, nuestras cuentas de resultados. Y, por consiguiente, pedir a las administraciones públicas, en este caso Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, Diputaciones provinciales, por favor, que nos apoyen y también que reivindiquen ante el Gobierno central. Yo, por mi parte, he acabado ya mi intervención, no sé si se me ha entendido bien, pero me someteré a cualquier tipo de pregunta que me lancéis desde este foro virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, Susana, Rodolfo y Eva, por darnos vuestras opiniones, propuestas y también por dar una pincelada de visión optimista a esta complicada situación. Es el momento ahora para todos los participantes que podáis hacer las preguntas. Ya tenemos algunas, tanto en el chat como en el botón preguntas y respuestas. Si alguno desea formular la pregunta directamente, en el botón levantar la mano le daremos acceso al panel y la podrá hacer directamente hacia los ponentes. También recordaros que esta tarde ya tendremos colgados en la grabación de este vídeo y en la página web del IAF y de aragonempresa.com. Vamos pues con la primera de las preguntas, en este caso de Isabel Iniesta para Susana. Pregunta si los datos que has mostrado están publicados, ya que a los investigadores y profesionales agradecen el esfuerzo en tener estos datos que les parecen necesarios para la toma de decisiones y diseñar estrategias. Pregunta también Isabel si el estudio de Alicia Pack está disponible. El grupo de investigación GICIS, al que debe pertenecer esta participante de UNISAR, de la Universidad de Zaragoza, están haciendo un análisis para el que les vendrían muy bien los datos anteriores y contactar con este estudio.
Vale. En principio, sí que está, yo se lo puedo dar tranquilamente, que me diga su mail y yo se lo paso. Isabel, yo te lo paso cuando quieras. Realmente ya el ayuntamiento lo tiene, porque en el observatorio hemos hecho también un observatorio, que no lo he comentado, con todos los portavoces del ayuntamiento, más UGT y comisiones obreras. Tenemos todas las semanas, nos reunimos a partir del COVID, porque le pareció al ayuntamiento bien que estuviéramos todos los gremios más o menos de Huesca para ver cómo podemos hacer esto. Entonces han creado un observatorio en el cual he hecho yo lo del diagnóstico y lo tiene el ayuntamiento, pero bueno, yo, Isabel, si me das un mail yo se lo paso sin ningún problema. Muy bien, gracias. También una pregunta sobre la digitalización. De hecho, se ha demostrado que van tarde todas las empresas que no lo hicieron ya. Pregunta, has comentado que las tiendas no son marcas sino personas y plantea, ¿no va a sobrevivir la empresa, su fundador o fundadora? ¿No tienen vocación de crecer y solo pretenden sobrevivir? Lo pregunta para Susana, pero yo creo que podéis contestar también los demás. Bueno, yo creo que realmente sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que se acomoda y, como he dicho antes, no te da tiempo a muchas cosas, ¿no? Tú crees que lo importante es el cliente que tienes al lado o la ropa que te está llegando y que tienes que picar y no crees que sea tan necesaria la digitalización. Por eso también hay que hacer una estrategia para convencer a todos los comerciantes lo importante que es, que hay mucha gente que realmente no lo sabe. Entonces, en ese momento nos está costando, pero yo creo que ya mucha gente se está dando cuenta. Vocacional, somos vocacionales, si no, no estaríamos aquí, Isabel. Entonces, el fundador siempre será, la vocación la tenemos y nos falta un poco de empuje. ¿No, chicos? Creo. Sí, vamos a ver, yo también coincido en que a lo mejor estamos en un momento de transición porque estamos compatibilizando ventas en mostrador, ventas presenciales físicamente, y también estamos haciendo nuestras ventas por Internet. Cada vez tiene mayor porcentaje de participación la venta online, pero sí que hay que recordar que históricamente nacimos en una tienda física, en un mostrador, y que por tanto esa transición hacia lo digital hay gente que lo lleva más avanzado y otra gente que lo lleva menos avanzado. Y decir también casos inversos, hay empresas como eBay, como por ejemplo el Banco ING, que nacieron en digital y se están pasando también a la tienda física. Por tanto, yo creo que son dos canales, como se habla ahora de la omnicanalidad, pues también podemos hablar de la venta telefónica, de la venta por catálogo y, por supuesto, la venta por Internet ha venido para quedarse y cada vez será más importante. Es una forma, tal y como se decía, de sobrevivir a la adaptación. Exactamente. Hay que familiarizarse con todos. Nosotros creemos que a nivel de marca es clave, importantísimo, la relación que existe con el comerciante. Es decir, nosotros, cuando al final tú, para sobrevivir como empresa, tienes que conseguir una ventaja competitiva. La ventaja competitiva, al final, le puedes dar muchas vueltas, pero en todas las escuelas de negocio te lo reducen a dos. O eres diferente en precio o eres diferente en producto. Es muy difícil que, siendo pequeño, seas diferente en precio, con lo cual eres diferente en producto. Y en producto abarca todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, es muy importante siempre volver a trabajar el branding, generar esa marca, mantenerla, pero como he dicho antes en la presentación, es muy complicado en un contexto en la tienda física donde solo le ponen normas ahora mismo al cliente, donde entra con miedo, donde entra con una mascarilla, los que llevamos gafas no vemos, es horrible, o sea, ahora mismo es horrible, entonces es muy difícil mantener esa marca. Entonces hay que reinvertir en ese sentido y sobre todo hacer fuerza en la omnicanalidad. O sea, el tema de la digitalización no es una elección. Sí o sí tenemos que seguir avanzando en eso y acelerar. Realmente lo que tenemos es que acelerar y digitalizar todo lo que podemos. Cuando he dicho el sistema de fidelización nuestro, nosotros tenemos digitalizados los descuentos. O sea, el sistema de fidelización lo que hace es fortalecer esa idea de grupo, porque cuando un cliente consigue un descuento en un establecimiento, a ese cliente le permiten utilizar ese descuento en otro establecimiento del sistema red. Es un proyecto de networking, de economía colaborativa, y lo que digitalizamos realmente son los descuentos. Muchas gracias. Tenemos a Pedro Martínez, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias a LIAF por esta posibilidad que nos da de hablar de comercio de proximidad y a todos los representantes de Zaragoza Huesca y Teruel. La verdad es que la creatividad es clara y vuestra creatividad en el comercio, nuestra creatividad en el comercio, es evidente que nos sobra. Hay que ver el caso de Teruel, hay que ver el caso de Huesca, Zaragoza, pero a mí me gustaría hacer dos comentarios que me parecen muy importantes y que me gustaría que quedasen en el panel. Uno, que efectivamente, José Antonio, estamos en un momento clave. El cliente hoy se ha dado cuenta que las calles vacías de una ciudad no funcionan. Que las calles vacías es muerte de la ciudad. Y eso que hasta ahora no lo percibíamos cuando apoyábamos criterios periféricos
echábamos a la gente de las ciudades. No, hoy el cliente hemos percibido que efectivamente las calles hay que enriquecerlas, y no solo con terrazas de bares. ¿Qué va? El comercio tiene que hacer uso de la calle, porque la calle no es solo para pasar, hay que vivirla, hay que convivir. Por lo tanto, mi primera apreciación es esta. Y llamó la atención a Eva Fortea, que afortunadamente la tenemos aquí, para que nos olvidemos de potenciar otras herramientas periféricas comerciales, centrémonos en potenciar la ciudad compacta y la importancia del comercio de ciudad, con conceptos que existen muy claros. Centros comerciales abiertos, Rodolfo. Es evidente que el modelo BID que se está imponiendo y que se deberá imponer por la cooperación público-privada. Por lo tanto, mi primera apreciación es invitaros, de verdad, a que suméis en esa línea. Segundo tema y último, el tema de la digitalización. Vamos a ver, exactamente de qué estamos hablando cuando digitalizamos. De meter al comercio en estructuras de Amazon, de meter a comercio en estructuras distribuidoras que no aportan y que les servimos de escaparate y de potenciación. ¿Eso es digitalizar? No. A mi modo de ver, digitalizar es que las administraciones, igual que arreglan una calle, igual que mejoran las infraestructuras para que el comercio y los ciudadanos vivamos lo mejor posible, es crear estructuras básicas de red, de wifi, de conexión, apoyar y formar a las personas que no lo tengan, pero no debemos ser medios para plataformas privadas que solo les interesa el negocio online, que no tiene nada que ver con el mercado que decía, me parece que lo decía Susana o Rodolfo, que es la oferta y la demanda. Eso es el mercado. Por lo tanto, yo os he hecho esta pregunta, ¿qué es digitalizar? ¿Qué entendéis realmente los comerciantes por digitalizar? Muchas gracias. A ver, Pedro, yo que hablo un poco más de digitalizar, realmente nosotros no podemos nunca competir con Amazon, ni queremos. Yo siempre digo que el pequeño comercio tiene que ser como es, pero tenemos que mejorar todo lo que tenemos, porque yo tampoco quiero competir con Amazon y creo que no somos capaces ni lo seremos. Pero si hay un comercio que tiene que tener un escaparate virtual, igual que nosotros intentamos tener un maravilloso escaparate para que la gente se sienta, un escaparate precioso para que entre. Nosotros también en Huesca hemos hecho una pegatina de comercio seguro para que todo el mundo entre, para que sepa que tiene el gel, que tiene las mascarillas, etc. Entonces, digitalizar es poner en valor todo lo que tienes, es que la gente lo vea, no solamente andando por la ciudad, sino cuando esté en su casa a las 10 de la noche, diga que me quiero comprar un pantalón, que lo vea, que sabe que lo tiene allí. Porque hay veces que hay marcas que hay en Huesca y la gente ostense no lo sabe. Y la gente se va a Amazon y se anda, si lo tengo, y luego les tengo que decir, pero si está en esta tienda y no se entera. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo principal. Virtual tenemos que estar, nos tienen que ver. Que luego ya el e-commerce, como dices tú, que hagan el comercio electrónico, eso ya se lo podemos también en valor. Porque cada una, como he dicho, hay que poner el diagnóstico de cada comercio. Entonces, cada comerciante va a decidir si quiere primera línea, si quiere segunda, si quiere tercera. Pero la tenemos que dar y cada uno que elija. Pero como tú bien dices, no somos ni Amazon ni queremos. Eso es lo más importante. Pedro, yo creo que en ese sentido, antes de hablar de la digitalización, un apunte respecto a los BID. Aquí somos defensores claramente de los BID. Yo personalmente llevo 16 años trabajando en este proyecto. Hemos estado en el Ministerio con los directores de política comercial reunidos varias ocasiones y ya el tema empieza a tener forma tras todo este tiempo, ¿no? Respecto a la digitalización, te puedo decir que estoy muy de acuerdo contigo en un debate que planteas. La digitalización del comercio se tiene que entender como la omnicanalidad. O sea, realmente la venta hoy en día es como agua, está mezclado la venta física con la venta online. Es muy importante entender eso y en el centro el cliente. El cliente lo atiendes y un día te puede comprar en tienda, te puede comprar online, devolver en tienda, por catálogo. La clave de esto es siempre el cliente y digitalizar solo es un canal más. Pero estoy de acuerdo en una cosa, cuando compras en un marketplace que no eres tú la propiedad, porque para hacer la digitalización tienes que tener un dominio propio. Entonces, el problema de esos marketplaces es que al final pierdes tu identidad. Y todo el trabajo que has efectuado de posicionamiento, lo trabajas para ellos, no para ti. Y esa es una gran duda que tenemos siempre aquí abierta ahora y estamos trabajando este tema, ¿eh? No podemos avanzar ahora mucho más, pero es una duda que tenemos precisamente ahí. Es decir, si quieres ser cola de león o cabeza de ratón. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando eres muy pequeño necesitas tracción, necesitas volumen. Y esa es la gran dificultad que tenemos.
Entonces, y porque para competir con Amazon, porque yo entiendo cuando quieres decir venir a competir con Amazon, competir sí, pero es buscar dónde eres diferenciador y dónde puedes conseguir ventajas competitivas respecto a ellos, que las tenemos también. Amazon es cierto que lleva muchísimos años de ventaja. O sea, cuando alguien me dice, Rodolfo, es que tendríamos que hacer, quejarnos para que el gobierno realmente apoyara a los pequeños y nos hiciera unas medidas tal. Y digo, a ver, sí, pero es que nos llevan tanto tiempo de ventaja y con unas reglas del juego tan favorecedoras para ellas que es muy complicado estar ahí con ellos, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de encontrar los huecos, porque los grandes los dejan los huecos y podemos utilizar las nuevas tecnologías para transmitir todos nuestros valores esenciales en ese canal de digitalización. Pero, resumiendo, la digitalización para mí es la unicanalidad y la unicanalidad pasa por tener dominio propio. Sí, por complementar lo que se ha dicho, la digitalización es un concepto muy amplio. Quiero decir, antes se hablaba del sencillo WhatsApp, no deja de ser una digitalización y es una venta muy sencilla de ejecutar. Yo creo que hay que estar en redes, hay también redes sociales, Facebook, cualquier tipo de red social también nos puede ayudar. Volviendo a tu primera pregunta, señor Martínez, y además gracias por hacer la intervención y felicitarte por tu intervención. Los locales en la ciudad de Zaragoza, los locales en la ciudad de Zaragoza y en el resto de Aragón se puede aplicar. A ver, cuando ha estado la ciudad cerrada es que daba pena, estaba sucia, estaba descuidada, estaba triste. Pero aunque abramos al 100%, como estábamos abiertos en el mes de marzo, hay muchos locales que están vacíos. Nosotros al Ayuntamiento de Zaragoza le hemos pedido que haga un plan para que estos locales de alguna manera tengan alguna vida, es decir, sean otra vez locales comerciales, que sea lo idóneo, sean trasteros, sean garajes, sean locales para colectivos como iglesias, como asociaciones. Es decir, yo creo que podíamos también aquí en Aragón, por ser punteros, en darle una segunda vida a esos locales comerciales que nunca más van a ser locales comerciales. Hay que ser realista, porque hay muchas ventas que se están ejecutando por Internet y otras ventas que lamentablemente se han ido a la ciudad no consolidada, es decir, a la del extrarradio. Por tanto, solicitemos a los ayuntamientos, por nuestra propia calidad de vida como ciudadanos y también porque nos interesa como comerciantes. Ya no hablo de los propietarios de los locales, que algunos habrá que favorecerlos si los ponen en alquiler y tienen un negocio, o a lo mejor penalizarlos fiscalmente porque son muy dejados y hay unos locales pues horrorosos que no dan ningún valor añadido a la ciudad. Por tanto, exijamos tanto a propietarios como también a las administraciones locales que con esos locales tan fácil y tan movilizador de la economía como cambiar ordenanzas urbanísticas para que estos locales vuelvan a tener vida y sirvan incluso como soporte publicitario o como loft para que puedan vivir cualquier ciudadano y tengan una segunda vida y vivamos en una ciudad mediterránea y paseable como hemos vivido siempre en Aragón desde hace más de 2000 años. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Isabel también nos pregunta sobre la solidaridad. Dice, se alegra ver el incremento de la solidaridad, que es un efecto que se ha demostrado en situaciones de crisis extrema y confinamiento, pero le preocupa que sea un factor que no se sostenga cuando esta situación desaparezca. Me parece una solución a corto plazo eficiente y que, por lo que felicita por ello, pero cree que no soluciona el futuro del sector. ¿Qué opináis al respecto? A ver, respecto a la solidaridad, es cierto que los propios estudios que ABA está haciendo ya empieza a recoger un cambio en ese sentido. O sea, siempre estaba diciendo y potenciando la solidaridad como uno de los factores importantes de cambio en la sociedad, pero en la última semana ya ha recogido como un cambio hacia en el otro sentido, ¿no? Está claro que los negocios para que se mantengan tienen que ser rentables y tienen que hacer un enfoque empresarial. Y en ese enfoque empresarial hay que analizar las causas por las cuales estamos aquí ahora y actuar en esos puntos débiles, ¿no? Por lo que he dicho, es decir, hay que tomar medidas de no dar solo ayudas, sino realmente reformular cómo son los negocios, buscar dónde eres realmente diferenciador, redefinir tu modelo de negocio, ¿no? Y no solo dar peces, sino enseñar a pescar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque yo estoy de acuerdo contigo, la solidaridad es dar peces y eso, eso te ayuda durante un tiempo, pero no te va a solucionar a largo plazo la viabilidad de tu negocio. Gracias. Para José Antonio, me ha parecido que reclamas, dice también Isabel, que reclamas ayudas del sector público. ¿No sería mejor incentivar que cada establecimiento haga su propia campaña para su negocio? Las campañas generalistas, opina, no ayudan a cada negocio individual ni estimulan la competencia y los empresarios y empresarias no creen que deban ser tutelados. En cambio, sí creen en el estímulo a la inversión. ¿No sería mejor esta opción? Pues es un debate interesante. El otro día estaba en la ciudad de Barbastro, donde por cierto soy de allí, y se hablaba de que las campañas promocionales en las calles y en muchos comercios, pues la verdad es que
es a veces un dinero publicitario que se lanza y que no se obtiene un retorno que se pueda ver. Pero vamos a ver, la concienciación hacia la ciudadanía, la educación comercial, yo no quiero hablar de manipulación, que no se malinterprete, pues yo creo que sí que es conveniente hacerla, yo creo que es bueno invertir en Aragón, que los aragoneses compremos producto de Aragón y que compremos en establecimientos de proximidad. A esa persona que ha hecho ese comentario, que por supuesto es un comentario muy válido, habría que preguntarle también un poco al revés. Oiga, si tenemos que invertir un dinero para hacer publicidad, pues que sea publicidad de lo nuestro. Y yo creo que es bueno que se publicite y que se apoye todo lo que es el comercio de proximidad, como podemos hablar de los vinos o de los quesos de Aragón. Por cierto, a nivel de Internet y de posicionamiento, yo creo que también, se me ocurría antes, pero lo digo ahora, sería bueno también posicionar en Internet ciertos productos en los cuales Aragón es puntero y cuando alguien clique algún producto, léase vino, léase jamón, pues aparezca automáticamente Teruel por el jamón y Huesca o Zaragoza por el vino, ¿no? Yo creo que aquí es un dinero público, a mi juicio, pues bien invertido. Sí, estoy completamente de acuerdo. El dinero público está para crear ese entorno en el que el dinero privado pueda actuar. O sea, hace falta, como muy bien habéis dicho en varias ocasiones en esta magnífica intervención, lo público y lo privado tienen que trabajar juntos. Es que esa pelea de lo público y lo privado nos perjudica a todos. Lo que se necesita es que los medios de comunicación necesitan inversión publicitaria en grandes cantidades que los pequeños no podemos hacer. Por lo tanto, que el público invierta en publicidad en los medios los mantiene abiertos. Los periodistas son muy necesarios también. Por otro lado, la competencia ayuda a mejorar cada uno de los negocios y a crear una marca perdurable, como muy bien decía Rodolfo antes y como hablábamos con Susana. Todo tiene que coordinarse. No es que sea o una cosa o la otra. Pero yo veo, por mi experiencia profesional, que cuando se subvenciona una campaña general para una zona, parece como que se relaja el comerciante y dice, como ya están haciendo algo por mí, ya no lo tengo que hacer yo. El día a día me come. Y entonces estoy más en poner la tienda, en no sé qué, que en preocuparme, en hacer un plan, en organizar mi marca, en lo que llamamos digitalizar, que es realmente usar la tecnología, lo más normal del mundo. Y mucha gente pues le es complicado hacer una videoconferencia como estamos haciendo ahora, cuando se ha demostrado que es muy fácil en el fondo y que podría hacer videoconferencias con sus clientes para explicarles que tiene la tienda algo nuevo o usar el WhatsApp en los estudios. Sí que soy del grupo de investigación que hice de la Universidad de Zaragoza. Precisamente estamos haciendo el estudio sobre el uso que el WhatsApp está teniendo en la comunicación corporativa, tanto interna como externa, ¿no? Por eso me interesaba tantísimo tener esos datos. De hecho, uno de los datos que ha salido curioso en nuestras encuestas es que cuando le preguntábamos por redes sociales, incluían WhatsApp. O sea, ya lo consideran un medio más la gente de forma natural. Les habíamos preguntado por Facebook, LinkedIn, ¿qué otra red social? ¿No? ¿Qué otra red social? Pues si se nos había olvidado alguna. WhatsApp salió mayoritariamente. No sé, y bueno, y salió el email. Por ejemplo, la gente considera que el email es una red social. En el fondo es una manera de hablar con su gente. Todo esto que se está haciendo de una forma intuitiva, pues si eso se hiciera de una forma estratégica, a lo mejor ayudaría mucho a que cada comercio remara en la misma dirección que las asociaciones de comerciantes, en la misma dirección que la Diputación General y que todos los demás. Todos juntitos hacemos mucho, porque lo que no vamos a parar es ni la globalización ni las tiendas online. Eso es imparable, eso es ponerle puertas al campo. Entonces, por eso os preguntaba yo cómo lo veíais. Sí, Isabel, a ver, entiendo lo que querías decir, pero es importante también entender otra cosa. Igual tenemos que inventarnos cosas nuevas ahora, pero realmente ahora cuando una persona no quiere hacer el canal online, tiene que decidir dónde va a comprar. Y en esa decisión de comprar, probablemente va a coger un coche o transporte público. Sí. Y entonces, tiene varias opciones, ¿no? Entonces, se compite por polaridades comerciales. Para nosotros, la venta comienza en el momento en que uno pone un pie en nuestra zona comercial urbana, el centro histórico de Teruel. Sí. Entonces, es muy importante aprovechar esas sinergias que tiene una asociación para hacer que ese espacio sea agradable, ameno, simpático, a crear experiencias únicas en las cuales siempre el consumidor quiera venir aquí a comprar. Entonces, eso solo se consigue a través de ese tipo de campañas, que de forma individualizada no podría conseguir uno. Sí que es cierto que luego de forma individualizada uno las puede hacer, y de hecho las hacen, porque por lo menos en Teruel tenemos un mix comercial bastante completo y con mezcla también de franquicias que también a su vez tienen su propia estrategia de hacer campañas. Entiendo que a veces, lo que dices, a veces pasa cuando realmente estás todo el día haciendo campañas y hay algunas que dices, te puede pasar ese efecto de relajación.
pero al final nosotros tenemos que ser inteligentes a la hora de definirlas para que realmente haga que el comerciante tenga que empujar la campaña, tenga que hacer algo en ella, ¿sabes? Y eso, claro, es el trabajo nuestro de las asociaciones para hacerlo, pero no me eches por tierra las asociaciones, que son clave. No, en absoluto, en absoluto. Precisamente yo he trabajado con asociaciones, con Civitur, por ejemplo, con Felipe, hemos hecho un muy buen trabajo y precisamente por eso tengo esa experiencia de que casi como que se confían demasiado en la asociación, en lo bien que lo hacéis las asociaciones y que a veces les parece que es suficiente, que si con lo que habéis hecho tan bueno no se ha conseguido, oye, es que no habrá demanda. No, es que a lo mejor faltaba la tuya, faltaba tu empujoncito. Me ha gustado mucho la campaña que habéis hecho de la bicicleta, donde se va uniendo la gente y cada vez se mueve más, porque esa es una muy buena idea. ¿Realmente esto lo movemos entre todos o no se mueve? Ni las asociaciones solas, ni el empresario solo, ni la DGA sola, ninguno de nosotros tiene, como suelo decir yo en mis clases, ninguno de nosotros sabe tanto como todos nosotros. Es imposible, nos necesitamos todos juntitos, todos unidos, ¿no? De alguna manera saldremos de esta, como en los hashtags. Pues muchas gracias, Isabel, por intervenir en directo después de las interesantes preguntas que has planteado en el chat. Tenemos ahora otra opinión o consulta de Paco Sanz acerca del periodo de las rebajas. Si no ha cambiado la ley de ordenación del comercio minorista, durante estos periodos de alerta las rebajas están permitidas. Otra cosa es que se tenga que cumplir las medidas de salud impuestas como el aforo, el acceso, la distancia de seguridad. Si esto no es así, es que estamos en otro periodo de mucha mayor alerta. Quizás, Eva, aquí nos puedes aclarar. Bueno, con el tema de las rebajas, no imagino que todos estáis al día de la controversia que ha surgido, bueno, porque nadie se esperaba la disposición adicional primera que apareció en la orden 399 del 9 de mayo, en el que literalmente dice: los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones. Y un siguiente parrafito que dice: esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web. Bueno, esto habría un escenario en el que los medios, yo creo que de un modo sensacionalista, titulaban "se prohíben las rebajas", pero esa prohibición en principio no se prohibía a las rebajas online. Nosotros nos creó cierta duda de interpretación y hablamos con la Subdirección General de Apoyo al Pequeño Comercio del Ministerio, y la interpretación que hacían era similar a la que habíamos hecho nosotros, de que mientras no hubiera aglomeraciones, sí que se podrían hacer, y eso fue lo que se difundió. Hubo gobiernos, creo que el gobierno vasco incluso publicó una nota interpretativa en esta línea firmada por la viceconsejera. Y a las pocas horas el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se pronuncia en esta línea. O sea, nos quedamos tranquilos de que, bueno, que se pueden hacer a nivel de los pequeños, también de los grandes, también online. Y ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando a las pocas horas el ministro Illa dice que esa interpretación no es correcta y que lo que quiere decir es que están prohibidas las rebajas, porque no dice que no se podrán anunciar ni llevar a cabo si generan aglomeraciones, sino si pueden generarlas. Esto hace que el sector entre en caos. No os podéis imaginar la avalancha de dudas, preguntas que hemos tenido en la Dirección General y en los servicios provinciales sobre la interpretación. Yo ayer conseguí hablar con el Ministerio a mitad de la mañana y lo que nos dijeron es que, bueno, los jurídicos están intentando estudiar esto. No está muy claro que una orden ministerial aún en estado de alarma pueda echar por tierra la LORCOMIN, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Y por otra parte, a lo que nos invitaron es que ante las dudas, esta es una orden de sanidad y dirigiéramos todas las dudas y todas las quejas hacia las consejerías de sanidades para que ellas los elevaran al Ministerio de Sanidad. Ante la pregunta de si esto va a ser así también en la orden ministerial que se publique de cara a la fase 2,
desde la Secretaría de Estado fueron muy claros y nos dijeron que no lo saben, que en este momento la Secretaría de Estado no está siendo escuchada por el Ministerio de Sanidad y que ha quedado ya público y patente la disparidad de criterios. Pero la orden ministerial la publica Sanidad y en principio es a quien hacerle caso, quien tiene la competencia en este momento. También hubo medios que interpretaron que esto era un apoyo a los pequeños, un apoyo a los grandes. Hubo algunas capitales que incluso dijeron que estaban muy contentos porque suponía un apoyo a los pequeños. En fin, interpretaciones para todos los gustos. Lo que está claro es que aquí las acciones comerciales, porque ya no solo estamos hablando de las rebajas, una acción comercial es una liquidación por cese de actividad y también puede generar aglomeraciones. ¿Está refiriéndose el ministro de Sanidad que alguien que va a tener que cerrar el negocio no puede hacer una liquidación por cierre porque puede generar una aglomeración? Pues en toda esta interpretación jurídica estamos. Esta es la luz que os puedo aportar porque es la que me aportan a mí. Nos remiten al Ministerio de Sanidad. No va a haber nota interpretativa por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y eso es un poco lo que lamento deciros, porque imaginaros que todas las quejas y todas las preguntas revierten en nosotros y nos podemos... Nosotros, a nivel personal y a nivel de la Dirección General, estábamos de acuerdo en la línea manifestada por el Ministerio y es que mientras no generaran aglomeraciones, el pequeño comercio también pudiera dar salida a ese producto en estocaje que tiene y que si avanzan las semanas va a ser difícil darle salida. Pero claro, aquí la disposición adicional es muy clara. Esto es lo que os puedo aportar, siendo muy sincera con vosotros. Muchas gracias, Eva. Tenemos en línea a Luis Cánovas. Por favor, cuando quieras. Bueno, pues bien. Ya. Ya está, sí. Yo he perdido la imagen, yo no sé si me veis a mí, pero yo a vosotros no os veo, pero da igual. Los que os quería contar, yo soy Luis Cánovas de Banco Sabadell. Entonces, en alusiones, o sea, bueno, yo le quería decir a Susana que me ha parecido súper interesante su exposición acerca del e-commerce y de la digitalización. Y yo creo que va a ir por ahí el tema, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que la banca estamos poniendo personal exclusivamente para estos temas, para ayudar a los comercios a hacer esta fase, ¿eh? O sea, luego decirle a Rodolfo que su campaña me ha parecido buenísima y creo que es la vía, ¿eh? O sea, me ha encantado. Y por alusiones a José Antonio, que lo conozco hace ya unos años, comentarle, y es lo que os quiero preguntar. Sí que es verdad que las 2 primeras semanas la banca, que yo no soy el portavoz de la banca, pero sí que tengo la sensación como director de colectivos del Banco Sabadell, eso, que fue un desastre, o sea, las 2 primeras semanas. Pero una vez pasado este periodo, eso, oye, he observado que muchos de los comerciantes ya han recibido su dinero, las solicitudes han atendido, sabiendo que los inicios fueron muy complicados, también lo digo. Y era si vosotros tenéis la apreciación de que ahora esto ya se ha normalizado. Lo digo porque en el caso de José Antonio, como presidente de ECOS, a mí me llegan muchos asociados para darme la enhorabuena de lo bien que lo hemos hecho ahora, no en las 2 primeras semanas, insisto. Era a ver si vosotros teníais inputs sobre este tema, o sea, de cómo está ahora, en la 9ª semana, no hace una semana o las primeras semanas. Esta era mi pregunta y muchas gracias a todos. Gracias, Luis. En mi caso te puedo decir que el indicador es las llamadas y te puedo decir que yo llevo como 2 o 3 semanas que ya no tengo llamadas en ese sentido, de pidiéndonos cómo poder acceder a la financiación, de condiciones. Como bien dices, las 2 primeras fueron un caos, porque cuando salió esto, pues todo el mundo quería acceder y nadie tenía respuestas todavía, como en vuestro tema, como en casi ninguno, ¿no? Por la situación tan desbordada que vivimos en todos los sectores, en todos, ¿no? Realmente. Y ahora, bueno, yo creo que las cosas están mucho más calmadas. Yo tengo el presentimiento de que puede haber gente que no haya hecho bien las cuentas y que va a necesitar financiación otra vez en septiembre y en octubre, y espero que la haya. Es la sensación que tengo. Muy bien. Yo, Luis, por mi parte, decirte lo mismo, que en el caso, como tú dices, la primera quincena fue bastante desastre, pero porque realmente también vosotros ibais como locos, es decir, que es que yo estaba todo vacío y en la banca estaba a tope. Entonces yo entendía perfectamente lo que estaba pasando.
Hubo un poco de controversia porque primero salió una línea del 1,5, a la semana y me dijeron, no, ya se ha acabado, ya tiene que ser el 2,5, bueno, hubo ahí un rollo, pero bueno, al final todo el mundo, casi todo el mundo tiene su dinero en el banco y realmente a mí es que me parecéis unos profesionales, o sea que yo, por mi parte en Huesca la gente está bastante contenta. Muchas gracias, Susana. Sí, cuando se lanza una crítica al sistema bancario, evidentemente, pues es una crítica general y a veces injusta cuando el Banco Sabadell ha conveniado con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o con muchos colectivos como los de los comerciantes, pues la verdad es que algo bueno tendrá que estar haciendo, ¿no? Por tanto, felicitaciones porque a veces se hacen críticas que no son justas para todo el mundo porque son críticas generalistas. Sí que decir que yo he apreciado que algún comerciante, algún empresario lo que está teniendo es dificultades para obtener el mismo hecho de tener un crédito, un préstamo. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, el ICO avala hasta el 80% y ese riesgo que correría la entidad financiera del 20%, pues no lo quiere correr la entidad financiera, ¿no? Y esto es un problema porque hay empresas que a lo mejor podrían sobrevivir o no, depende, porque claro, los departamentos de riesgo para esto están. Pero sí que es cierto que va a ser una pena, primero, que nos lleguen las ayudas cuando ya hayamos superado la COVID-19, que más que una ayuda va a ser un premio, para que nos vayamos de vacaciones. Y en segundo lugar, empresas que a lo mejor puedan haber sobrevivido, porque evidentemente a fecha de hoy tienen que tener unos ratios económico-financieros pésimos, pues hombre, si no se les ayuda financieramente, pues los van a tener peores y va a haber la eclosión de suspensiones de pago, de concurso de acreedores que todo el mundo espera. Gracias, José Antonio. Yo recojo tu inquietud, ¿eh? Muchas gracias a todos, ¿eh? Nada, Luis, luego nos vemos. Cuando quieras, ya lo sabes, José Antonio. Venga. Gracias. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Un usuario que nos identifica opina, ¿cómo se entiende que con todas las instituciones que deben potenciar el comercio local no haya una plataforma local para mantener actualizada la oferta municipal, capturando fotos y características de las ofertas? ¿Qué opináis alguno de vosotros sobre ello? Pues que es una iniciativa muy interesante. Esa iniciativa quizá habría que preguntársela a cualquier responsable local de que por qué no tenemos esa página web o ese listado en formato digital de establecimientos. También decir que es un sector muy vivo, es decir, que hacer una foto fija hoy no quiere decir que se replique mañana, es decir, mañana puede haber más aperturas y más cierres de establecimientos, pero sería muy útil tener un catálogo en digital de todos estos establecimientos. Nosotros de alguna manera sí que lo hemos hecho o lo hemos intentado hacer alguna vez, pero insisto, es un ser vivo el comercio y por tanto va variando. Pues ahí sí que ha estado acertado José Antonio, porque es cierto, es una pregunta más para la administración, ¿no? Nosotros como iniciativa privada pues también lo tenemos una página web donde dejamos un microsite a cada uno de los asociados para que ofrezcan los servicios. Ahí está lo que he comentado antes para saber quién ofrece financiación, reparto a domicilio, citas previas, el servicio de WhatsApp personalizado, etcétera, ¿no? Y también esto lo tenemos vía una app, pero hay que entender también que estos proyectos, no sé, yo creo que tienen que ir muy de la mano de la colaboración público-privada. Porque si ya es complicado gestionar nosotros privadamente, porque dependemos también de la participación de los establecimientos, porque cada establecimiento tiene sus claves para loguearse y cambiar esa información, ¿no? Esa información tiene que ser muy viva. Y esto realmente cuesta porque lo ha comentado Susana de las experiencias anteriores que había también en Huesca, ¿no? Esto es igual en todos los lados. Entonces, tiene que estar la iniciativa privada detrás para dar agilidad para esto. Pero que existiera, estoy de acuerdo con que le ha hecho la pregunta, que sí que sería muy interesante. Gracias. Muy bien, ahora también otra pregunta de Paco Sanz. Sobre todo en la provincia de Huesca, el turismo depende mucho del público francés, pirineo, guaras o montano. ¿Las medidas de confinamiento impuestas para los visitantes exteriores nos obligan a no abrir? ¿Alguna solución? Pues como ha dicho, no sé si ha sido Rodolfo o ha sido José Antonio, realmente estas medidas que están poniendo, que el gobierno central está diciendo, no, cuando venga aquí un extranjero tiene que estar en cuarentena. Yo, por ejemplo, tengo una agencia de viajes y tanto para las agencias como para todos los hosteleros que nos digan que tiene que hacer una cuarentena un señor que va a venir aquí el 1 de julio, se supone, a pasar unas vacaciones a un hotel, es como ridículo. Entonces, creo que realmente el gobierno lo que tiene que hacer es, a lo mejor decir, sí, en la fase 2. Pero a lo mejor en la fase 4, que es ya la nueva normalidad a partir del 25 de junio, tendría que decir, bueno, lo tendría que dejar muy claro. Ahora lo pedimos, pero dentro de un mes iremos, ¿no?, haciendo notas aclaratorias, porque al final la gente se le echó encima también por decir, bueno, si viene aquí la gente de vacaciones, ¿qué viene? ¿De cuarentena? Entonces, claro, yo creo que eso nos está haciendo mal y nos va a hacer mucho mal a la provincia de Huesca, si realmente esto no se aclara.
Yo creo que estamos en un momento grave, estamos en transición y yo creo que cuando pase, que yo creo, espero y deseo que no haya ni repunte ni rebrote, esto se calmará. Y yo creo que de un mes, porque yo, todas las informaciones que tengo de páginas web, de Nexotour, de Hosteltour, todo el mundo está ya a partir del 22 de junio, todos los hoteleros quieren abrir, españoles, todos. Las cadenas, Meliás, las del sur, todos los hoteleros andaluces, todo el mundo está ya en proceso de. Iberia ya ha pasado sus medidas de seguridad, Air Europa, KLM y Air France, está todo el mundo preparado para salir el 1 de julio. Entonces, claro, eso es lo que no se está diciendo, que tampoco lo entiendo yo. Y todos los hoteles se suponen de la costa, a partir del 22 de junio, antes de ayer nos pasaron un listado de toda la gente que habría. Todo, por supuestísimo, que no haya rebrote, que no haya repunte. Entonces, eso también me gustaría que se viera, ¿no? Que si realmente todo el mundo está por la labor de salir, alguna cosa habrá que el gobierno nos tendrá que decir que los españoles podemos salir y que los europeos, me imagino, que podrán venir a España. Que creo que se está haciendo la información, se está diciendo antes, porque igual que dijo la ministra hace un mes que hasta finales de año no se abriría ni la hostelería, claro, no se puede decir esas cosas porque al final la gente se pone nerviosa, porque es que hay que ir esperando. Entonces, fase a fase, yo creo que todo se normalizará si todo va bien. Y al final todos abriremos fronteras y la provincia de Huesca a partir del 22 de junio estará a tope, Dios quiera que hasta diciembre. Pues muchas gracias. Para ir acabando, que ya estamos llegando al final, voy a leer algunas de las manifestaciones que han colgado en el chat. Diego, para todos los panelistas, da la enhorabuena a los 3 ponentes y a la organización. Dice que le ha gustado mucho la afirmación que ha hecho Rodolfo de que la solidaridad retorna. Esto es un hecho y seguro que va a ser una palanca para ayudar a que las cosas mejoren poco a poco. Sería interesante, habla, que cree que es positivo también hacer una campaña de preparación de la vuelta a la normalidad para que la gente vuelva a los comercios presencialmente, porque los comercios, dice, son parte del alma de las ciudades. Está bien adaptarse a nivel digital, pero no descuidemos el que la gente vuelva físicamente a los comercios. También le gustaría apuntar que es necesario que desde las asociaciones de comercio y desde las administraciones públicas hay que ejercer, dice, una presión hacia arriba, hacia los representantes políticos para que tomen medidas que favorezcan el desarrollo de la actividad económica. Y si no lo hacen, pues que expliquen los motivos que tienen para no hacerlo. Es hora de dejar el miedo a un lado y empezar de forma racional a recuperar la normalidad. También, bueno, Rafael se pronuncia acerca de la digitalización. Yo creo que ya se ha ido contestando. Dice, por aportar algo. Creo que el concepto y su significado cambia si la haces a un cliente de 20 años, de 30 o de 40 o a una persona en las puertas de la jubilación. Hay que tener muy en cuenta a qué target de cliente te diriges. Gracias. Quizás esto lo podéis comentar. ¿Queréis comentar alguno acerca de del público objetivo de la digitalización en función de las edades? Por supuestísimo, de repente en uno de 20 años está, para ellos su vida son las redes sociales y son digitalmente hablando, y para uno de 50, de 60 y de 70 es una novedad. A cada cliente se le tendrá que, por su fase, pero bueno, al final todos estamos en el mismo barco. También José Antonio Pérez, perdón, José Antonio. No, que yo algo apuntaba antes de que evidentemente las personas mayores han llegado tarde al mundo de la digitalización. Lo que sí que hay que, de alguna manera, por parte de los vendedores, de los proveedores de ciertos productos, es apoyarse en nuestros establecimientos físicos para vender y también para hacer las pruebas de ciertos productos, pero que eso también nos retorne cuando ese producto se venda en formato digital, es decir, cuando en el canal online se venda un producto, una zapatilla, una prenda de vestir, pues le caiga de alguna manera algo, algún reporte a ese establecimiento físico, porque muchas veces somos salas de prueba y no percibimos ningún euro. Decía que José Antonio Pérez comenta, me alegra ver la unidad en el análisis de la situación y en que las soluciones van por los caminos que habéis señalado. Desde Barbastro y el Somontano estamos de acuerdo con todos esos planteamientos y trabajando por asesorar y acompañar en esa digitalización, pero con el cliente, persona en el centro. La compra de proximidad es prioritaria. Y da las gracias. También yo os agradezco, ya hemos llegado al final, salvo que queráis añadir
algo para finalizar, cualquiera de los tres. Agradeceros a todos que hayáis participado, dar vuestras opiniones y, bueno, emplazaros a una nueva ocasión. Estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, chicos. Yo me tengo que ir porque mi hija está aquí y es el ordenador de mi hija, que me alegro mucho. ¿Vale? Beso. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, yo desde Adiós. Teruel quería agradecer al IAF esta oportunidad y también quería felicitar a todos los aragoneses un poco el comportamiento que han tenido durante el confinamiento tan responsable. Queremos también de alguna manera pues acordarnos de las personas que han fallecido, de las familias, que no tenemos que olvidarlo nunca, que eso es el dato más duro, las 836 que había ayer, que hoy seguramente se van a ser más. Y especialmente también me ha encantado la palabra que yo creo que más me ha gustado durante esta fase, que es la corresponsabilidad, ¿no? La gente que entiende que de sus actos depende el bienestar, la felicidad y la seguridad de lo que nos rodea. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias también, Pilar por parte del IAF y Eva por parte del Gobierno de Aragón, y sobre todo extrememos las medidas de seguridad e higiene en todos los puntos de venta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes que a través del chat y con las intervenciones por todas las aportaciones de las que tomamos nota y que intentaremos trabajar para todos, para que todos vaya mejor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.